Buenos días, bienvenidos nuevamente al Seminario Internacional de Seguridad Minera. Nuestro siguiente ponente es Alejandro Andrés Stinghaus, VPS Latinoamérica SafeMap International. Él viene desde Argentina. Él es ingeniero químico por la Universidad de Buenos Aires, con posgrado en Organización y Dirección Empresarial. Cuenta con una amplia experiencia en consultoría, capacitación y auditoría de sistemas de gestión en diversas industrias a nivel internacional. Ha sido auditor líder para IRAN y MIC y ha participado en proyectos del Banco Mundial y el BID. Actualmente es Senior Vicepresident de SafeMap International y director gerente de SafeMap Latinoamérica. El tema que va a exponer es Revisando las raíces, la importancia del Safety One en un mundo cambiante. Adelante, por favor. Tienes ahí excelente. diapositivas y acá si quieres. ¿Sí? Bueno, buenos días. Agradecer a Vicente por habernos dado la oportunidad de hacer esta presentación. Bueno, me falta una mano. Bueno, un comentario inicial que quería hacer era cuando se presentó el tema de revisar las raíces y la importancia de Safety 1 para alguien que ha trabajado mucho en Safety 2, me dejó un poco desconcertado. No sabía realmente, bueno, cómo pararme frente al tema, y me llevó a algunas reflexiones que, bueno, espero poder compartir con ustedes. En esta presentación voy a avanzar rápidamente en algunos temas. La importancia de seguridad en minería, objetivo de la presentación. Ya creo que fue encarado y contestado esto, y vamos a entrar al tema específicamente de lo que es Safety 1. Y lo primero que podemos decir es que Safety 1 es un nombre que se le da a algo que antes llamábamos simplemente seguridad industrial, seguridad de procesos, pero que toma este nombre cuando aparece Safety 2 con un concepto diferente, y para diferenciar lo que es esta nueva forma de ver la seguridad, la Safety 2, a todo lo anterior se lo llama Safety 1, pero es la seguridad que conocemos desde hace mucho tiempo y con la cual hemos convivido y con la cual en las estadísticas que se han visto, la mayor cantidad de resultados se han obtenido con la aplicación de esta seguridad tradicional. Desde el punto de vista de Safety 1, su enfoque tiene mucho que ver con cumplimiento normativo, ya sea normas y regulaciones del Estado o procedimientos propios de las organizaciones, y se enfoca en reducir el número de errores que vamos cometiendo, en particular después de que hayamos tenido accidentes. Safety 1 es básicamente una forma de manejar la seguridad en la cual, después de haber tenido algún tipo de evento, lo que hacemos es empezar a buscar cuáles son las causas y ver cómo hacemos para controlar los riesgos a los cuales estamos expuestos, evitar algún tipo de falla que nos pueda poner en una situación de repetir el evento o el accidente. Y en ese sentido, una de las cosas que observamos es que el gran desafío es cómo aprenden las organizaciones. Cuando hay algún tipo de accidente, las personas que están o han sido cercanas al evento
quedan siempre impactadas y hay un proceso de aprendizaje muy fuerte para las personas. Pero esas personas después se mudan de área, van a otras áreas, tienen otros trabajos, ingresan personas nuevas y el gran desafío es cómo aprenden las organizaciones. Y en ese sentido, las organizaciones todavía tienen mucho camino por delante en términos de aprendizajes. En este caso particular que estamos hablando es el tema de la seguridad. Cuando hablamos del contexto minero, bueno, casi me da vergüenza de hablar de este tema frente a especialistas de la industria, pero actividad de alto riesgo, industria clave para el desarrollo de la humanidad en términos generales. Y en términos de estadística, ya hemos visto algunas estadísticas aquí. Yo había preparado algunos números, pero así mentalmente. En la década del 80 morían por año en las actividades mineras a nivel mundial entre 9.000 y 10.000 personas. Década del 90 bajó como a 7.000. Década del 2000, alrededor de 5.000. Entre 2010 y 2020 eran 3.000 personas que morían en operaciones mineras. Y en ese sentido lo que vemos es una clara disminución del número de fatalidades y esto en gran parte se debe a la sistematización de los procesos y el fuerte impacto de la seguridad que quizás un poco corriendo de atrás en la evolución de la industria, hoy tiene una postura y una posición muy firme dentro de las organizaciones y que nos ha permitido lograr estos resultados. Y desde el punto de cuáles son los principales desafíos en términos de seguridad minera, es pasar de una seguridad que es reactiva, digamos que empieza a accionar fuertemente después de que hayamos tenido eventos, a una seguridad proactiva y también como el norte que muchas veces hay en las organizaciones de debemos cumplir con la normativa como un objetivo de máxima, en realidad ese es el objetivo de mínima, a partir de cumplir con todos los requisitos legales a los que estamos expuestos, es cómo avanzo hacia el cuidado de las personas, hacia generar una cultura de compromiso de las personas y de, cuidado de las personas. Hacia ahí tiene que ir avanzando el tema de la seguridad minera. Desde el punto de vista de la presentación, algo de lo que hablamos seguridad minera en el día de hoy, cuáles son los desafíos y limitaciones de Safety 1, algunos casos y experiencias. Vamos a hablar del enfoque tradicional, que es Safety 1, y qué es lo que nos plantea Safety 2 en términos de nuevos paradigmas, y algunas reflexiones finales y después las preguntas. Cuando hablamos de la evolución de la seguridad industrial, definición de Safety 1, básicamente, como dijimos, es una seguridad que establece parámetros básicos y que aprende después de que hemos tenido eventos, es decir, una seguridad reactiva, pero con el propósito de que esos eventos no se vayan a repetir. En términos de las suposiciones claves, es justamente lo que decíamos en términos de establecer procedimientos, reglas para llevar adelante las actividades en forma segura y el ser extremadamente consistentes en términos de la investigación de los accidentes o incidentes que tenemos para establecer formas y asegurar de que no se nos vuelvan a repetir estos eventos. En términos de estrategia principal,
análisis de lo que nos ha pasado y el avanzar hacia organizaciones que aprendan a partir de los errores que han tenido. Bueno, el origen de la seguridad industrial, esto nace a partir de la revolución industrial, donde de alguna manera la seguridad ha ido acompañando y, como decía, corriendo detrás de los hechos, inicialmente con una tolerancia muy grande al tema de los accidentes y las fatalidades. El número que siempre me viene a la memoria: en la construcción del Canal de Panamá hubo del orden de 25.000 personas fallecidas entre enfermedades tropicales y accidentes laborales. 100 años después, cuando se hace el Eurotúnel, cuando hubo la segunda fatalidad, lo que se hizo fue parar la obra por un mes para hacer un reentrenamiento, una reconcientización de la gente en términos de que no era tolerable tener accidentes fatales en una operación como esa. Comparemos 100 años, 25.000 personas a 2 personas y eso ya no era aceptable para la sociedad. Y en términos de limitaciones, quizás la principal de Safety 1 tiene que ver con esto de trabajar poco en términos proactivos en tratar de evitar los accidentes, pero ser muy consistente en términos de evitar que una vez que tuvimos un accidente, se vuelva a suceder en el futuro. Desde el punto de vista de los principios de Safety 1, lo primero que vemos es, medimos la seguridad en términos de la cantidad de accidentes que tenemos. Quiere decir que si no tenemos accidentes o tenemos pocos accidentes, somos una organización segura. Vamos a volver sobre eso en un instante. Safety 1 también usa un modelo lineal en términos de causas de accidente. Hay una causa, se produce el accidente y hay determinadas consecuencias. Si vamos a modelos más avanzados como Safety 2, el tema se ve que es muchísimo más complejo, pero que en esta linealidad no es tomado por Safety 1. En términos de cómo prevenimos la ocurrencia o repetición de accidentes, es a través del cumplimiento de procedimientos instructivos de trabajo que tenemos, y aparece el error humano como principal causa de las fallas. Y en este tema lo que tenemos que decir es, los seres humanos somos entes generadores de errores permanentemente. Una persona en promedio se equivoca 6 a 7 veces por hora todas las horas de su vida. En muchos casos los errores pueden no tener consecuencias en términos de accidentes o eventos de gravedad, pero seguimos cometiendo errores. Voy caminando y me golpeo con este mueble aquí. En realidad no quería golpearme, calculé mal y me equivoqué. No tuvo consecuencia. Pero ese tipo de errores los cometemos 6 a 7 veces por hora durante todas las horas de nuestra vida. Si nosotros diseñamos sistemas de seguridad en los cuales depende de que la persona no se equivoque, esto es solo cuestión de tiempo de tener un accidente. Tenemos que diseñar, y esto es ir más allá de lo que es Safety 1, sistemas de seguridad que, sabiendo que la persona en algún momento se va a equivocar, pueda contener las consecuencias de esos errores. Cuando tengamos un sistema que permita que las personas se equivoquen y a pesar de ello no salgan lastimadas y no tengamos daños en nuestros activos, ahí habremos logrado una seguridad diferente.
Y el último principio, el quinto principio, como ya mencionamos, es una seguridad básicamente reactiva que empieza a generar acción después de que tengamos algún tipo de evento. Esto es el concepto de Safety 1. Bueno, cuando hablamos de cada una de estas cosas, en algún momento decimos que hay organizaciones que definen a la seguridad como la ausencia de accidentes. Veamos lo que pasa en este cruce de calles. Es el cruce de calles más seguro de la ciudad. Veamos a ver qué sucede. Cero accidentes, no pasó nada. ¿Estarían de acuerdo que es el cruce más seguro de la ciudad? Creo que ya no. Y, digamos, quizás muestro una cosa como esta y me dicen, bueno, pero ya en nuestras actividades hemos incorporado algo, no lo tienen todas las industrias, que son los cuasi accidentes, los near misses. Esto no tuvo consecuencias, pero hubiera podido tener consecuencias gravísimas con pequeños cambios. Esto es, como decíamos, alguno de los vehículos que fuera un poco más rápido o un poco más despacio de lo que iba, la distancia entre los vehículos hubiera sido algo distinta y esto termina en un accidente gravísimo. Y esto es lo que hoy, por suerte, ya la minería captura como estos near misses o incidentes, eventualmente como en este caso de alto potencial, y por suerte no tuvo consecuencias, pero tenemos que tomar acciones. En ese sentido, en este caso, los conductores todos llegaron con vida a su casa, nadie salió herido, todos vuelven a casa de la misma manera que vinieron a trabajar. Cero accidentes, cero daño, pero eso no significa que sea una actividad segura. En ese sentido, lo que decimos que no podemos igualar la seguridad con no tener accidentes, porque hay veces que hay factores que están fuera de nuestro control y que deciden si finalmente ese evento tuvo o no consecuencias. El tema de la causalidad, en un trabajo de recursos humanos de, yo diría, más de 20 años atrás, quizás empezó en los años 90, se empezó a trabajar para asegurar que el trabajador esté bien, esté contento, esté feliz con su trabajo, porque lo que se planteaba era que un trabajador feliz era un trabajador seguro y productivo. Y durante muchos años, y hoy todavía hay departamentos o gerencias de recursos humanos que trabajan sobre esto, pero en el año 2003 hubo una investigación en Estados Unidos de un señor Robbins, que lo que hizo fue, en toda la información que había disponible en Internet en ese momento, hizo un trabajo con sus alumnos para encontrar cuál era la relación entre un trabajador feliz y un trabajador seguro, y lo que encontraron era que la correlación era de solamente el 9%. Esto es, que si tenemos trabajadores que están bien, que están contentos y que son felices, eso explica en un 9% el que sean seguros. Quiere decir que la pregunta ¿es necesario que las personas en nuestros lugares de trabajo estén contentas, estén bien para ser seguros? Es absolutamente necesario, pero la pregunta ¿es suficiente con que sean felices y estén bien en su trabajo? Y la respuesta es no, esto es necesario, pero no es suficiente. Hay un 91% de otros factores que intervienen en esto. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esto. Y lo que dijimos es que entre un trabajador feliz y un trabajo productivo hay una serie de factores que intervienen.
el riesgo al cual está expuesta la persona, qué habilidades tiene para el trabajo y para ese tipo de riesgo el trabajador, cuáles son los controles que tenemos implementados y cómo están funcionando, qué sistemas tenemos para asegurar trabajo seguro, si tenemos sistemas de incentivos para incentivar a las personas a trabajar en forma segura, cómo está diseñado el trabajo, cuál es el rol del supervisor, cuál es la cultura que tenemos. Y hay un tema que en el ámbito de la seguridad prácticamente no se habla, pero que tiene una importancia muy, muy grande, que es el tema de la suerte. Porque si dependiera de la suerte, ¿para qué vamos a hacer todo lo que hacemos? Capacitación, inspecciones, auditorías, programas de todo tipo. Y en ese sentido lo que decimos es, a veces simplemente la persona tiene mala suerte. Fíjense, se tiró con el paracaídas se abrió, pero la mala suerte de que está cayendo en un lugar, estos cocodrilos hace 3 semanas que no comen. Mala suerte, casi todo salió bien. Y lo que decimos, a veces simplemente tenemos suerte. Bueno, en este caso, además del susto y de la gorra rota, no pasó de eso, tuvo suerte. Pero en realidad el resultado, digamos, no hubo ninguna acción por parte de él para asegurar de que solo fuera suerte. Y en ese sentido, hay cosas que en seguridad vemos como, digamos, en forma muy evidente, como si fuera la parte de arriba del iceberg, pero hay una serie de factores que no son visibles a simple vista y que tienen relación con los resultados que tenemos en seguridad. Entonces, cuando planteamos el tema de 0 fatalidades, en realidad para lograr eso debiéramos tener 0 lesiones serias, 0 lesiones menores, 0 incidentes, 0 cuasi accidentes, 0 errores, 0 riesgo, 0 peligro, pero no hay trabajo, no hay actividad humana en la cual no tengamos algún tipo de riesgo. Entonces, desde ese punto de vista, y creo que hoy a la tarde hay presentaciones que tienen que ver con programas de prevención de fatalidades que tienden hacia el 0, y más allá de discutir si esto es posible o no, hasta hoy no hemos sido capaces de lograrlo. Desde ese punto de vista es que decimos que la ausencia de accidentes no lo podemos considerar equivalente al tema de seguridad, sino que para que estemos seguros o más seguros tenemos que tener presencia de capacidades y controles. Y dentro de las capacidades, una de las relevantes tiene que ver con las competencias de las personas. Cuando hablamos de competencias de las personas para enfrentar determinadas situaciones de riesgo, esto tiene que ver con los conocimientos de las personas, con las habilidades que las personas tienen y con la experiencia que estas personas han acumulado a través de su actividad. Bueno, desde el punto de vista de los controles y las normas que tomamos, este lugar es un lugar turístico en Noruega que se llama Pulpit Rock. Sería como roca, como si fuera un púlpito de una iglesia. Hay 200.000 visitantes cada verano y si ustedes miran, no hay ningún tipo de protección de ningún tipo que evite que las personas se puedan caer. Y no ha habido fatalidades. 200.000 personas visitan el lugar. ¿Cómo se logra esto? Bueno, esto hay un concepto, no tengo una buena traducción al español, pero el tema del mindfulness, estar aquí y ahora.
cuando estamos ante una situación como esa y yo veo lo que hay abajo, me voy a poner a una distancia tal de que no me vaya a caer. Digamos, el temor a las consecuencias hace que finalmente no haya habido consecuencias. Y lo que pienso inmediatamente, ¿qué hubiera pasado si esto fuera una operación minera? Lo primero que hacemos, ponemos un vallado alrededor, anclado firmemente en la roca, de manera tal que, aunque quiera, no me pueda caer. ¿Y qué le quita eso a las personas? La percepción del riesgo. Ya no hay riesgo. Estoy protegido. Y la industria minera ha sido muy efectiva en que las personas se sientan protegidas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando me siento protegido y tengo una cosa como esta? Me apoyo en la baranda, ni siquiera revisé si está firme, si está oxidada, si está en buenas condiciones. Si no, voy a sacar la foto, pero para mejor panorama me apoyo y estas son las dos fotos que tenemos acá. Quiere decir que en la medida que vamos poniendo este tipo de barreras y le estamos dando confianza a la gente de que se sienta protegida, el efecto que aparece es me siento protegido y por lo tanto me cuido menos. Y en ese sentido la invitación para los que han estado y están en operaciones mineras, traten de acordarse del primer día que fueron a la operación. Si era la primera vez que estaba en una instalación de ese tipo, yo me acuerdo, mirando con desconfianza para todos lados a ver de dónde me puede llegar a pasar algo malo. Pero 3 meses después pasamos por el mismo lugar, hablando por celular, con una confianza total. Como no nos pasó nada, nos sentimos confiados y dejamos de protegernos. Entonces, ahí hay como una reflexión que tiene que ver en qué sentido el hecho de que el riesgo no esté visible nos está jugando en contra y hace que las personas se protejan menos. Bueno, vamos a la época de las cavernas. Las cavernas en la Edad de Piedra, era como el lugar más seguro donde los seres humanos se podían llegar a cobijar. Y lo que hicimos es un gráfico tratando de ver temas de desempeño en función del tema de los riesgos a los cuales nos exponemos. Y lo que hicimos fue marcar 3 zonas. La que está a la izquierda de ustedes es la zona más segura. ¿Cuál es la zona más segura? Me quedo en la caverna, no salgo de la caverna. Sé lo que hay adentro, la caverna tiene sus límites, todos los peligros están fuera de la caverna. Entonces, siendo el lugar más seguro, el único problema que tengo es que en algún momento se me van a acabar los alimentos. Y entonces, por ser tan seguro, termino muerto de hambre. La zona de la derecha es la de alguien que no le tiene miedo a lo que hay fuera de la caverna y sale a buscar sus alimentos en cualquier condición. Y a veces toma demasiados riesgos. Y cuando tomo demasiados riesgos, la consecuencia puede ser que en algún momento algún animal salvaje que esté afuera me termine comiendo a mí. Entonces, todo el tema de la gestión y administración de seguridad es cómo hacemos y dónde trazamos estas 2 líneas verticales que nos apartan de demasiada seguridad y nos apartan de demasiado riesgo, para llegar a lo que de alguna manera llamamos riesgo suficiente, una forma inteligente de administrar y gestionar los riesgos, y tener la comida o tomar la comida desde afuera de la cueva y permanecer en la cueva, que es un lugar seguro. Pero la forma en la cual, o la amplitud, y voy a tomar este puntero, con el cual trazamos estas líneas, qué tan corridos están hacia el medio o hacia los extremos, va a definir el éxito de nuestra gestión de seguridad.
¿cómo hago para salir en algún momento de la cueva a buscar las cosas que están afuera y que necesito para subsistir sin que salga lastimado? Conseguir mi objetivo sin salir lastimado. Así que ese es el gran desafío. Bueno, desde el punto de vista del error humano, dije 6 o 7 veces por hora, todas las horas de nuestra vida, en promedio nos equivocamos las personas. Me gustaría hacer un ejercicio, pero voy a necesitar la participación de ustedes. ¿Me pueden ayudar con el ejercicio? Es muy sencillo. Lo único que el prerequisito tiene que haber terminado la escuela primaria. Tiene que poder sumar, hacer una suma muy sencilla. ¿Me acompañan en esto? ¿Sí? Bueno, les cuento cómo es el tema. Hay una planta de funcionamiento continuo en la cual hay que hacer el mantenimiento de los tanques 1, 2, 3 y 4 sin parar la producción. Pero el desafío más grande está en el tanque número 2, que para poder hacer el mantenimiento interno de ese tanque hay que vaciar el tanque sin dejar de producir. ¿Cómo se hace esto? Bueno, cada uno de los tanques tiene líquidos y lo que hacemos es llevar el líquido del tanque número 2 al tanque número 1, al número 3 y al número 4, en un proceso que podría ser como este. El problema que tenemos con esto, y lo que tenemos que tener cuidado, es que en determinadas proporciones este líquido del tanque 2, mezclado con el 1, con el 3 o con el 4, puede formar mezclas explosivas. Y tenemos que cuidar de no corrernos de determinados parámetros de operación. Y para eso lo que hacemos es poner una serie de puestos de control. Imagínense, cada uno de ustedes está en uno de estos puestos de control y tiene que hacer determinados cálculos para evitar que nos pasemos de los umbrales y esta mezcla se pueda volver explosiva. ¿Se entendió hasta aquí? Lo que les voy a pedir es que en voz alta me acompañen en el proceso de control. Y para eso, como les dije, va a haber algunos cálculos que van a tener que hacer. Y vamos a dar un ejemplo primero. Yo les voy a decir 1000 más 40. Este es un proceso continuo y rápido, entonces necesito que hablen en voz alta y me vayan siguiendo en el cálculo, ¿sí? Pero este es el tipo de cálculo que vamos a hacer. Vamos a comenzar entonces. 1000 más 30, más 1000, más 20, más 1000, más 10. ¿Quién dijo 5000? Voló la planta. No eran 5000, eran 4100. ¿Cómo explico lo inexplicable? La planta voló, ya no hay marcha atrás. Cálculo sencillo, todos pasaron por la escuela primaria y alguien que hizo el cálculo mal y dijo 5000. Y ya fue. Quiere decir que el tema de cometer errores no es que los cometen solo los demás, sino que nosotros mismos permanentemente cometemos errores. Y nuevamente, si dependemos de no cometer errores para tener una operación segura, esto es imposible. Tenemos que tener sistemas de seguridad que puedan absorber los errores que tengamos sin que vuele la planta como voló aquí. Así que, y la otra pregunta, ¿cómo le explico al jefe? Ya no hay explicación. La planta voló y que me equivoqué en el cálculo. Bueno, eso es lo que tenemos. Bien. Este señor es un señor colocador de tapetes o alfombras de piso que se llama Darryl.
Y vamos a ver lo que hace. Este señor Darryl está en una pequeña ciudad. En alguna época era el único que colocaba alfombras en el piso, en las casas. Pero apareció una empresa multinacional con muy buenos precios que de a poco hizo que Darryl fuera perdiendo clientela. Pero por suerte lo llama la esposa del alcalde y le pregunta si es capaz de cambiar la alfombra en la sala principal de la casa antes del sábado a las 5 de la tarde, que es el día que se va a festejar el cumpleaños de la hija del alcalde. Y Darryl, por supuesto, dijo, ningún problema, me comprometo, antes de las 5 de la tarde voy a estar listo. Y ahí empezó a trabajar. Son las 4 de la tarde del sábado. A las 5 tiene que entregar el trabajo. ¿Qué debería hacer Darryl? Debería levantar la alfombra, retirar lo que quedó debajo y volver a poner la alfombra. Eso es lo que debería hacer. Pero ¿qué va a hacer? Son las 4 de la tarde, ya no llega, no tiene tiempo material para terminar el trabajo. ¿Qué se le ocurre que podría hacer? Cualquier parecido con sus operaciones es mera coincidencia, ¿no? Ha quedado lindo. Gracias. Esto debe ser suyo. Lo encontré sobre la mesa de la cocina. Gracias. Mami, ¿has visto mi hámster? Tal vez está durmiendo en su jaula, hija. ¿Usted ha visto a mi hámster? No. But only go upstairs and look thoroughly. I'm sure. Probably behind the bed like where you found him last time. Okay. El fumar mata. Esta es una forma distinta de matar. Bueno, nuevamente, cualquier parecido de esto que hemos visto acá no tiene nada que ver con lo que pasa en las operaciones de ustedes. Bueno, ¿cómo le explica Darryl ahora a la niña qué es lo que pasó con el hámster? No hay explicación. No tengo explicación, no puede dar ningún tipo de explicación. Vamos acá, esto es en el primer mundo, y ahora voy a aclarar enseguida por qué. Ahí vemos un peatón que está cruzando por la zona de los peatones, la senda peatonal, con su luz en verde. Bueno, esta persona sobrevivió a este evento, pero lo vamos a analizar un poquito a partir de algunas cosas que decimos muchas veces en las operaciones cuando viene gente nueva. Tú cumple con los procedimientos y si cumples estrictamente con los procedimientos, nada te puede pasar. Mentira, no es cierto eso. Este peatón estaba cumpliendo con el procedimiento. Luz verde, senda peatonal y cruza como cruzan en el primer mundo, que es la ceguera del peatón. No miran alrededor, lo único que se aseguran es de cumplir con la regla. ¿Qué pasaría en alguno de nuestros países latinoamericanos o cómo hacemos para cruzar la avenida que viene por acá, pero no en la esquina en un lugar habilitado, sino por el medio como cruzamos muchas veces? Bueno, lo primero que hacemos, miramos para un costado, vemos qué vehículos vienen, a qué velocidad, cuál es la distancia, lo mismo para el otro costado,
y teniendo en cuenta todos los riesgos a los que estamos expuestos, en algún momento corremos, en otro paramos, dejamos pasar el vehículo y seguimos para llegar sanos y salvos al otro lado. Ahí estamos incumpliendo todas las reglas, pero estamos absolutamente atentos a todos los riesgos que nos rodean. Y el desafío que no hemos podido resolver, o no han podido resolver los del hemisferio norte, que es cruzar por la senda peatonal con la luz verde, pero estando atento a todo lo que pasa alrededor, porque cruzan ciegos. Y lo que no hemos podido resolver nosotros en gran medida es, estamos conscientes de todos los riesgos, pero incumplimos todas las reglas. ¿Cómo hacemos para hacer ambas cosas simultáneamente? Y eso no lo han logrado ni en el hemisferio norte ni en nuestros países. Ese es el gran desafío que tenemos. Cumplir con todas las reglas, pero además estar atentos al entorno. La regla por sí sola no siempre me protege. Tengo que estar atento a los riesgos en mi entorno. Bueno, ¿quién me puede decir qué es lo que ven ahí? Más fuerte porque no los escucho. Hay una taza de café, ¿qué más? Y una cuchara, claro. ¿Por qué dijeron que había una cuchara ahí? Porque es lo lógico, porque es lo que usamos para mezclar el café. Pero ustedes, si vuelvo atrás, no tenían ninguna información que les asegurara que eso era una cuchara y que no fuera un tenedor. Y entonces lo que hicimos fue guiarnos por la lógica, lo que es razonable. Y esto a veces nos pasa en seguridad. Y lo que tenemos que hacer siempre tenemos que comprobar. No podemos simplemente decir, como en este caso, que es una cuchara, porque no tenemos toda la información. Muchas veces tenemos accidentes que suceden porque asumimos, salvando la distancia, que esto era una cuchara, pero no teníamos toda la información que nos dijera que efectivamente era una cuchara. No vimos cuando la pusieron, no la sacamos para verificar. Entonces, desde ese punto de vista, la seguridad, más allá de lo que es lógico y lo que debiera ser, debemos verificar para ver qué es lo que es. Bueno. Cuando hablamos de casos que a través del tiempo tienen que ver con la implementación, la buena implementación de Safety 1, la industria automotriz, cuando empezó a trabajar fuertemente en las líneas de montaje para reducir su accidentabilidad, con entrenamientos, reglas básicas o procedimientos o instructivos de trabajo que debían ser seguidos en forma estricta, bueno, lograron mejoras en su desempeño. El tema de la industria petrolera, el tema de la aviación comercial. La aviación comercial, si tiene una característica, es que después de que suceden los accidentes y se hace la investigación, la mayoría de las recomendaciones terminan siendo mandatorias para toda la industria, cosa que es de las pocas industrias que lo tienen. En nuestra experiencia, por lo menos lo que ha pasado en minería, hasta en los mismos grupos empresariales que comparten información de accidentabilidad, no siempre aprendemos de lo que le pasó a otro. El precio lo pagó otro y ojalá pudiéramos aprender de eso. Pero no siempre lo hacemos. Y a veces, y voy a hablar como argentino, el tema es que los demás son torpes, los demás no tienen las habilidades y la capacidad que tenemos nosotros. A nosotros no nos va a pasar, les pasó a ellos. Entonces no aprendo simplemente porque descreo que me pueda llegar a pasar a mí. Y eso en la aviación comercial quizás es una de las industrias, junto con la actividad de la medicina, que han sido terriblemente estrictos y las acciones que se toman después de los accidentes en muchos casos se vuelven mandatorios para toda la industria.
Bueno, y en el tema de construcción, si bien se ha avanzado, creo que todavía hay mucho espacio en términos de mejorar la forma en la cual se lleva adelante la seguridad. Cuando hablamos de Safety 1 en minería, específicamente enfoque en la prevención de accidentes fatales en términos de priorizar ese tipo de accidentes frente a otros, buenas actividades de investigación de incidentes, normativas estrictas para evitar que los accidentes vuelvan a suceder. Hay programas de entrenamiento constante. Hoy a la mañana escuchábamos la cantidad de horas hombre de capacitación que impartió el ISEM. Bueno, esto es una característica de la actividad minera que invierte mucho en capacitación. Y, sin embargo, todavía la cultura de seguridad es una cultura de seguridad reactiva. Hoy ya las organizaciones están avanzando hacia lo que es Safety 2, en particular en minería, justamente para tratar de cambiar esta cultura de seguridad reactiva a una cultura de seguridad proactiva. Bueno, desde el punto de vista de factores humanos y organizacionales, en lo que es la seguridad, el error humano como la causa principal, pero desde el punto de vista de la causa principal, no quiere decir que sea la única y aparecen los factores organizacionales. Un tema que siempre decimos es revisen sus estadísticas de seguridad. La investigación de los accidentes que han tenido. Si más de la mitad tiene que ver con el error humano como causa principal del accidente, es que probablemente no investigaron con suficiente profundidad aquellos factores que tienen que ver con la organización. Bueno, están las condiciones del entorno en el cual se desarrollan las actividades, la actividad minera, bueno, minería subterránea a gran profundidad o trabajos en altura con bajas temperaturas. Eso también condiciona la forma en la cual las personas reaccionamos frente a determinados eventos. Y las limitaciones del enfoque tradicional tienen que ver en no trabajar lo suficiente en términos de proactividad. Y en muchos casos hay información que está disponible en las organizaciones que, sin embargo, no siempre somos capaces de recuperar y de entender para prevenir accidentes. En muchos casos, las preguntas que nos hacemos cuando salimos a terreno, hay veces que preguntamos en forma, digamos, poco efectiva cuando hacemos algún tipo de consulta con las personas, y la poco efectiva es preguntarle a alguien, dígame qué dice el párrafo C del apartado 3 del procedimiento PR 43-5. Si empezamos la conversación de esa forma, es muy difícil. Si yo a la persona le preguntara qué es el accidente o incidente más grave que han tenido en el lugar que usted conozca, qué es lo peor que podría llegar a pasar en este lugar, quizás nos empiecen a dar información que nos sirva para trabajar en forma más proactiva. Y la necesidad, cuando hablamos de un enfoque holístico, no nos quedemos solo con Safety 1. Empecemos a hacer algo que llamamos seguridad tradicional. Bueno, ahí vamos a avanzar un poco más rápido con el tiempo que tenemos disponible. La industria ha tenido como distintas etapas desde la época de la revolución industrial. Hoy estamos en lo que se llama industria 4.0. Lo que viene, y en algunos casos ya está, es la industria 5.0. Y una característica es que la industria 5.0 pone en el foco a las personas. Y esto implica que tenemos que empezar a mirar a las personas que trabajan en nuestras operaciones de forma diferente, prepararlas de forma diferente y considerarlas de forma diferente. Y hoy se habló del tema de liderazgo.
Lo que nosotros decimos es que los sistemas que tenemos en la organización, más el liderazgo, lo que hacen es generar una cultura. Y la cultura que tenemos en la organización lo que hace es determinar el desempeño, bueno, en las áreas de las cuales se trate. Y lo que hacemos muchas veces en las investigaciones de accidentes es justamente quedarnos en el desempeño, pero no mirar con la suficiente profundidad cómo se ejerce el liderazgo y cómo están operando los sistemas. Desde el punto de vista de algunos indicadores claves de desempeño en seguridad, bueno, los indicadores reactivos, que son después de que han pasado las cosas, la necesidad de buscar algún indicador proactivo, ahora vamos a ver alguno, y el peligro de la subreportabilidad. Hay una serie de indicadores, bueno, acá están los nombres en inglés, pueden poner el tipo de indicador que quieran, en algunos casos requeridos por la legislación, que es o tiene que ver con lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en el pasado. Esto es lo que nosotros llamamos el ruido. Medimos el ruido, medimos cuando algo sucede. Y lo que decimos es, en términos de administración, bueno, lo que podemos medir lo podemos administrar, pero en seguridad a veces lo que podemos medir lo podemos manipular. Esto es, no reportar en toda su dimensión. Y ahí aparece un tema de cultura. Aquí están las personas en el frente de trabajo y empiezan programas iniciativos de 0 lesiones, 0 accidentes, premiar lo seguro, muchas veces con bono, y esto, en la medida que no preparemos al personal, nos va llevando a una cultura de ansiedad en la gente, porque no puedo tener lesiones, no me puedo accidentar, siempre tengo que trabajar en forma segura. Cada vez que alguien toma un riesgo no permitido lo vamos a castigar. Tenemos 0 tolerancia, y esto se puede transformar en una cultura del miedo. Y cuando tenemos cultura del miedo, por ejemplo, premiando el 0, llega un punto donde esa cultura se puede volver tóxica porque sabemos que si nos pasa algo, y en la medida que lo podamos evitar, no lo vamos a reportar para cumplir con toda esta exigencia que tenemos a nivel de la dirección de la organización. Entonces aparece este miedo a fallar, ¿sí? ¿Y cuáles son las noticias que llegan al grupo que dirige la organización? Cosas que están distorsionadas, es decir, las noticias buenas, la parte buena de las noticias, pero lo que son las malas noticias, en la medida que podamos evitar, muchas veces quedan en los frentes de trabajo, ¿no? Algo así como lo que sucede en Las Vegas queda en Las Vegas, lo que sucede en el frente de trabajo queda en el frente de trabajo. Y ahí aparecen secretos asociados al riesgo. Esto es un evento que hubo en el Mar del Norte, una plataforma petrolera, Piper Alpha, incendio, creo que fueron 174 personas fallecidas, no me acuerdo bien el número, y llevan al gerente de la plataforma a juicio. Y el juez le pregunta, ¿cómo usted, que era la máxima autoridad, no sabía de determinadas condiciones? Y la respuesta fue, yo pensé, del gerente de la operación, yo pensé que estaba todo bien, porque nunca recibí un reporte sobre que algo anduviera mal. Era tal la presión que hubo de no informar que no le llegaban las informaciones. No es que no hubiera, sino que no le llegaban. Y eso es lo que llamamos cultura tóxica. Y lo que de alguna manera tenemos que lograr es generar confianza, dedicación, cuidado para revertir esa situación. Esta es una estadística de, ahí dice industria
no triple X, sino 4X, en realidad es la industria de generación de energía eléctrica en Estados Unidos. Y es un periodo del año 2008 al 2021 y están las 28 unidades medidas por lo que tradicionalmente consideramos las empresas más seguras del lado izquierdo. El índice es de días perdidos de trabajo o días con restricción en el trabajo. Las unidades que están del lado izquierdo entonces son las más seguras y las que están del lado derecho son las que más días perdidos o con restricción de trabajo han tenido en este periodo. En ese mismo periodo hubo 34 fatalidades. Y curiosamente, casi 2/3 de las fatalidades están en el primer cuartil, donde se supone que son las empresas más seguras. Y la pregunta es, ¿esta forma de medir la seguridad en términos de días perdidos por accidente o días restringidos de accidente, es la forma que nos muestra si la empresa es más segura o no? Y una estadística como esta me dice que por lo menos es incompleta esa información. Fíjense que de la totalidad de fatalidades, casi 2/3 en el primer cuartil y tenemos para los 3 cuartiles restantes el tercio restante. Quiere decir que hay algo que no estamos midiendo adecuadamente en términos de seguridad. Bueno, esto que decíamos, el miedo a decepcionar. Llegaron las buenas noticias, pero las malas noticias se quedaron abajo. Y acá hay un tema que queríamos compartir. Vamos a ver lo que pasa aquí. Ahí la grúa horquilla se engancha, el operador lo nota y vuelve a poner la carga en la estantería. Vamos a ver este otro evento. ¿Cuál es la diferencia entre ambos eventos? Bueno, uno la consecuencia, pero el primer evento lo puedo esconder. El segundo es imposible de esconder. Y acá viene la invitación, revisen sus estadísticas. ¿Cuál es la relación entre todos los incidentes reportados, entre aquellos que se hubieran podido ocultar y igual se decidió reportarlo, con los que no se pueden ocultar? Y lo que decimos es, si la relación de los ocultables a los no ocultables es de menos de 4-1, revisen porque hay eventos ocultables que no les están reportando. Simplemente como ejemplo, en una empresa que hace 2 años estamos trabajando, es una operación de extracción de diamantes en el mar en Namibia. Empezaron, creo que eran 2-1 los ocultables con los no ocultables, y hoy ya están en un nivel de 23-1. Han empezado a reportar, digamos, todo un proceso en el cual empezaron a reportar muchas cosas que antes se ocultaban. Bueno, me estoy quedando... esas cosas que se ocultan es lo que llamamos los silencios, frente a las estadísticas que llevamos, que son los ruidos. Y lo que decimos es que los silencios son más importantes que los ruidos. Bueno, por una razón, los ruidos los medimos de todas maneras, pero empecemos a preocuparnos cuando hay silencio. Esto es como con los niños pequeños o con las mascotas. Cuando no escuchamos nada, cuando hay silencio, empecemos a preguntarnos qué es lo que están haciendo, ¿no? Bueno, el rol del liderazgo en Safety 1, y ya estamos entrando en la fase final. Safety 1 prevé un liderazgo que asegure el cumplimiento de normas legales y procedimientos internos. Es un modelo reactivo y es un liderazgo que se centra en cumplir, en muchos casos, hasta con las formalidades, pero no es un liderazgo inspirador.
El liderazgo inspirador es aquel que los líderes como ejemplo nos saquen de una cultura de seguridad que está basada en el miedo y nos lleve a una cultura de cuidado de las personas. Bueno, en términos de liderazgo, cambiar el mundo, decía Don Quijote, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia. Y en ese sentido, hoy, con todas las herramientas que nos entrega la inteligencia artificial, le da muchas herramientas a los líderes para no sufrir el cambio, como vemos que muchas veces sucede, sino para adaptarse y vivir en permanente cambio, que es lo que la época nos exige. Nuevas tendencias, y ya me queda un minuto, pasar de un sistema reactivo a uno proactivo, buscar, digamos, antes de que sucedan los eventos, todos los temas de digitalización, tecnología, realidad virtual y aumentada, que seguramente en los stands que están afuera hay muchos productos que se ofrecen que tienen que ver con esto, cómo integrar Safety 1 con Safety 2 y ir hacia una cultura de aprendizaje continuo y comunicación abierta. Pero cuando hablamos de comunicación abierta tenemos que estar dispuestos a escuchar las cosas que nos dicen, si no, simplemente nos van a contar lo que queremos escuchar. Si Safety 1 es suficiente, y la respuesta es no. Parte de las limitaciones tienen que ver con la limitación que tiene Safety 1 en buscar después de los accidentes y no ser proactiva. Y el camino es hacia una seguridad integral donde usemos Safety 1 como la base, como los cimientos de una cultura de seguridad, pero que vayamos integrando en la medida que sea necesario y corresponda elementos de Safety 2 y como desde el año 2020 ya está apareciendo algo que se llama Safety 3, de la cual poco hemos escuchado en América Latina. Ya estamos en la hora, pero digamos dentro de los errores más comunes, estar demasiado centrado en las normas y poca participación activa de los trabajadores, y esto lleva en muchos casos a que los trabajadores sientan que los sistemas no son de ellos, son de la organización o del Departamento de Seguridad. En la medida que los hagamos participar, esto va a cambiar profundamente. Bueno, resistencia al cambio en la industria minera, ¿para qué les voy a contar? Lo conocen mejor que yo, pero siempre lo hemos hecho así y nos ha ido bien. Bueno, que siempre lo hayamos hecho así, en algún momento tenemos que empezar a trabajar en el cambio. Este cambio es cada vez más acelerado. Y tenemos que ir hacia esta cultura de seguridad que llamamos adaptativa, que tiene que ver con las condiciones dentro del cual desarrollamos las actividades, el contexto de mercado de los productos que estamos produciendo, y ir tomando todos los elementos que necesitemos más allá de un modelo, digamos, cerrado y rígido como puede ser Safety 1 o Safety 2. Y en esto tiene mucho que ver el tema del aprendizaje colectivo y entender que la seguridad es un esfuerzo colectivo. Y esto, desde el punto de vista de declamación, hoy en la industria minera es claro, al que le preguntemos es la seguridad es de todos. Pero cuando hay algún problema, y si el problema es particularmente grave, al primero que miran es al gerente de seguridad. Quiere decir que desde el punto de vista de la realidad, no siempre hacemos lo que decimos que debiéramos hacer, que es que todos son los dueños de la seguridad. Bueno, última lámina. En este sistema, esto está en inglés, pero son riesgos pasados por alto, subestimados, riesgos recompensados, riesgo equilibrado entre producción y seguridad, riesgos tolerados o riesgos inherentes. Hay como dos partes.
Una parte que es la parte de comportamiento de las personas, la parte cognitiva de las personas, que llamamos como aguas abajo, y uno que es sistémico o cultural, que es aguas arriba. Y en ese sentido decimos seguridad 1 tiene que ver con lo comportamental, con lo cognitivo, y seguridad 2 tiene que ver con la parte sistémica y cultural. Y acá, discúlpenme, voy a saltar esto, después esto lo van a recibir en copia. Bueno, para avanzar hacia un sistema más integrado de seguridad, se requiere del compromiso individual y colectivo, y tenemos que empezar hoy adaptándonos a realidades absolutamente diferentes de las que hubo tiempo atrás. Y entre otras cosas, esto tiene que ver con la incorporación de nuevas generaciones a una actividad muy conservadora o tradicional como la minería. ¿Cómo hacemos para integrar estas nuevas generaciones que son las que van a llevar adelante la actividad en el futuro? Sé que incumplí con la regla, pero aquí estamos. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Alejandro. Toma asiento, por favor, para hacer la pregunta. Toma asiento, por favor. Bien, pasaremos a la sección de preguntas. Revisando las raíces, un tema muy importante. A ver, la primera pregunta. ¿Cuál es la equivalencia de Safety 1 y Safety 2 con la curva de Bradley? Y por otro lado, ¿cómo encaja seguridad basada en comportamiento, los programas de seguridad basada en comportamiento en los conceptos de Safety 1 y Safety 2? Agradecemos la participación de Enrique Chávez con la pregunta. ¿Cuántos días tengo para contestar? ¿Cuántos días tienes para contestar? Buena pregunta, pero déjenme hacer un gráfico que no hemos presentado, que tiene que ver con accidentes en la industria americana de la década del 90 hasta el año 2020-2022. Y lo que hay es una reducción de la accidentabilidad hasta, digamos, muy notoria hasta el año 2012-2013. Ahí entran en una especie de meseta, y lo que aparece como cosa muy curiosa es que la curva empieza a subir nuevamente. Aumenta, digamos, con más experiencia y aplicando las mismas herramientas, la accidentabilidad empieza a aumentar. Esto en muchos casos en la minería todavía no se ha dado, donde estamos en el mejor de los casos en una meseta. Pero la pregunta es, ¿por qué empieza a crecer la accidentabilidad si estamos aplicando las mismas herramientas que 15 o 20 años atrás nos dieron unos resultados fantásticos? Y esto tiene que ver con la necesidad de tomar un modelo distinto que no solo mire el comportamiento de las personas, porque las mismas personas nos comportamos en forma diferente en contextos diferentes. Y ahí aparecen los temas sistémicos que empiezan a investigar cómo las personas se comportan dentro de determinados sistemas. Y déjenme darles un ejemplo de lo que estoy diciendo. Nosotros hacemos encuestas de cultura de seguridad que se llaman encuestas de percepción. Las encuestas de percepción miden la percepción de las personas sobre determinados temas, y la característica principal que diferencia estas encuestas de otras encuestas es que no le da tiempo a las personas a formular las respuestas que muchas veces el encuestador espera. Ejemplo, y para eso lo que hacemos es limitar el tiempo que tienen disponible para responder. Una de las preguntas es, ¿yo confío en mi jefe? Si confío en mi jefe, bueno, tiene un aparatito ahí, control remoto, que apretan, esto es sí, y la respuesta es rápida. Si no confían, no van a apretar el botón y la respuesta es contundente. Pero hay veces que me pongo a pensar, bueno, yo en general confío en el jefe, pero esta semana justamente el jefe hizo tal cosa que, y mientras están pensando, ya llega la próxima pregunta. Entonces no le da tiempo de acomodar la respuesta a una respuesta correcta, por llamarlo de alguna manera. Después se repite la pregunta en sentido inverso. Yo no confío demasiado en mi jefe. El que la primera vez no hizo nada, acá aprieta el control remoto.
el que dijo que sí no va a tocar nada y eventualmente alguien que estaba indeciso puede o no apretar el botón. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Es que empezamos a ver cuáles son las percepciones de las personas sobre determinados temas y las personas actuamos frente a la realidad, no de acuerdo a la realidad, sino de acuerdo a nuestra percepción de la realidad. Y el ejemplo que les iba a dar en estas encuestas, hace poco me llamó mucho la atención, hay preguntas que tienen que ver sobre si estamos de acuerdo con las reglas. Digamos, situación general es no todas las personas cumplen todas las reglas dentro de la organización. Pero la pregunta es, ¿están de acuerdo con las reglas? Sí. ¿Y por qué el nivel, digamos, de incumplimiento? Porque no están de acuerdo a la forma en la cual se aplican las consecuencias o las sanciones, por decirlo de alguna manera, que son siempre más leves para el mandante que para el contratista. Y eso es un tema sistémico, ya no tiene que ver con el comportamiento de la persona. La persona cree en las reglas, pero no las sigue como una forma de rebeldía, porque si hay alguna situación de incumplimiento, si soy contratista me van a castigar más que al personal propio. Y entonces esa es mi forma de protestar. Bueno, esto es lo que muchas veces encontramos a través de estas encuestas de percepción. No sé si esto en parte contesta la pregunta. Muy buena síntesis, muchas gracias. La siguiente pregunta, por favor. Bien, en su experiencia, ¿cómo se puede encontrar un equilibrio entre el control y riesgo para optimizar el desempeño sin caer en el exceso de precaución o en la imprudencia? Pregunta por Marcia Picoy. Muchas gracias por tu participación, Marcia. Creo que uno de los temas importantes es empezar a cambiar, y en muchos casos ya el rol del agente de seguridad ha cambiado. Tradicionalmente, discúlpenme, yo digamos, no soy de seguridad de profesión, por eso quizás lo vea de esta forma, pero muchas veces la agente de seguridad son como los predicadores. No hay dudas posibles, un tema de fe. Las cosas son así y no hay discusión en esto. En esa etapa, la agente de seguridad y durante mucho tiempo dio respuestas y los resultados fueron muy buenos. Pero hoy con las respuestas no es suficiente. Hoy la agente de seguridad tiene que aprender a hacer preguntas para que las respuestas vengan de las personas. Cuando la persona da la respuesta, eso hace que en su mente se forme una especie de impronta que lo va a proteger del riesgo sobre el cual estamos hablando. Tomar un ejemplo. Tenemos que hacer un trabajo en la pared a 2,5 metros de altura. Si viene alguien de seguridad, me va a dar todas las pautas, el uso del arnés, todo lo que hay que hacer. Pero si yo me acerco y hablo con las personas y le pregunto, bueno, usted es el que va a hacer el trabajo, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? Me explica cómo lo va a hacer y, bueno, seguramente me va a contar que se va a poner el arnés y lo va a enganchar. Bueno, ¿qué pasaría si usted, como es un trabajo tan rápido, no cumple con todas las normas? No se pone el arnés, es un trabajo de 1 minuto. Sube la escalera y baja. Si le hago esa pregunta y la persona me contesta, ¿me podría caer? Y si se cae, ¿qué le podría pasar? ¿Me podría lastimar? Es más probable que la persona, antes de hacer el trabajo, se ponga el arnés. Entonces, hoy un poco el rol del agente de seguridad, creo, pasa por hacer buenas preguntas a las personas, más que dar las respuestas. Excelente. La última pregunta, por favor. ¿Cómo podría impactar la implementación de nuevas estrategias o sistemas de gestión en la transformación de la cultura de seguridad dentro de una empresa familiar? Una pregunta del participante César Asto. Muchas gracias, César, por tu pregunta. Bueno, las empresas familiares, uno de los problemas que tienen son los dueños, valga la redundancia. Y esto tiene que ver con gente que probablemente con mucho esfuerzo y desde hace mucho tiempo están haciendo determinadas cosas y que en muchos casos se sienten que no deben cumplir las reglas. Ellos lo que hacen es establecer las reglas para que las cumplan los demás.
el tema creo que pasa por liderar con el ejemplo. En la medida que lideren con el ejemplo, la gente los va a seguir. En la medida que hagan reglas para los demás, que incumplan ellos mismos, es muy difícil cambiar esa cultura. Bien, un aplauso por favor para Alejandro con su procesión.